Acá estamos alumnos de la Universidad Peronio y vamos a presentar el siguiente tema de lógica difusa en Fusitech. Es un tema que está hecho para el curso de inteligencia artificial. Acá en la pantalla se puede ver el nombre de los integrantes y del docente. Para el siguiente caso, para resolver este problema, podemos ver sobre el caso del invernadero. Como podemos ver acá hay variables de entrada y variables de salida. Uno de ellos es la temperatura y la humedad. Después el motor de interferencia y la variable de salida sería la variación de la temperatura. En temperatura se asume que en 5 etiquetas lingüísticas. Una es muy baja, baja, normal, alta, muy alta. Y en la variable de entrada humedad también se asumen cinco etiquetas lingüísticas, las cuales son muy baja, baja normal, alta, muy alta. Después, la que viene a ser la variable de salida, la cual cuenta con 7 etiquetas lingüísticas, bajada grande, bajada normal, bajada pequeña, mantener, subida pequeña, subida normal, subida grande. Y en último caso se ponen las reglas, las cuales están dadas en este cuadro en la que podemos ver. Bien, es importante recordar que en este caso del invernadero, las dos variables de entrada que tenemos, temperatura y humedad, nos permitirán determinar la variación de temperatura que nuestro regulador dentro del invernadero necesita para poder regular la temperatura, ¿no? Por ejemplo, si nuestra temperatura actual y la humedad son muy bajas, obviamente necesitamos subir la temperatura para que el nivel de temperatura dentro del invernadero sea el adecuado. Entonces, para esto, obviamente tenemos ya se explicó la categorización de la temperatura y aquí podemos ver cada una de estas categorías y los rangos de temperatura que les corresponden. Si se dan cuenta, tenemos un rango total desde 0 hasta 40 grados y cada categoría está distribuida de diferente forma dentro de este rango. Generalmente, cuando hablamos de lógica difusa, eh, utilizamos funciones de pertenencia, que son las funciones que determinan los rangos de estas categorías, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la muy baja, la normal, la alta y la categoría muy alta. Cada una de estas categorías están distribuidas desde 0 hasta 40 grados dentro del rango de temperatura. Entonces, si vamos al software Fusitech, vamos a hacer este caso de invernadero. Este es el caso de invernadero. Entonces vamos a determinar las variables de entrada, justamente como tenemos en la presentación. Una variable de entrada es la primera variable de entrada, que es la temperatura, que es la que hemos estado viendo. Eh, Utiliza un método de fusificación que es este de aquí, el MBF, que es funciones de membresía. Este método de fusificación es el indicado para utilizar las funciones que necesitamos. Y el rango que habíamos dicho va desde 0 hasta 40 grados, se lo indicamos en esta parte de aquí. Y los terms, o en este caso las categorías, lo vamos a indicar aquí, muy baja, baja, normal, alta y finalmente muy alta. Esta es una variable de entrada, ¿ok? Entonces tenemos aquí, vamos a definir un color azul para esta entrada. Ah, no, perdón, vamos a dejarlo aquí por el momento. Entonces ya tenemos aquí nuestra variable de temperatura,
que por el momento tiene los datos al azar, ¿no? Pero nosotros necesitamos ponerle los datos necesarios. Bien, como vemos en este caso, en la primera función de la categoría muy baja, en el gráfico vemos una función sigmoidal. Obviamente para poder en el software, en el Fuzzy Tech, poder formar esta función o hacer esta función, necesitamos determinar los puntos importantes dentro de este gráfico, ¿no? Y los puntos aquí más resaltantes son los siguientes. Aquí tenemos que cuando en el rango la función está en el punto 0, según la temperatura 0, necesitamos el 100% del mu, que es en este caso, ¿no? Entonces, cuando está en 10, necesitamos también 100%, y a partir de ese 10 empieza a descender hasta llegar a 0, que justamente está en el punto 15. Y estos puntos son importantísimos para poder determinarlos aquí en la categoría. Vamos a que era muy baja. Elegimos una variable lineal. A diferencia de otros softwares, aquí no indico específicamente qué forma de función es, sino únicamente le digo que es una función lineal, y de acuerdo a la cantidad de puntos se define si es una sigmoidal, si es una función de campana, de Gauss, o una función triangular. Entonces, ahorita vamos a ingresar los puntos para poder crear la función sigmoidal de la categoría muy baja. Como dijimos, cuando x sea 0, necesitamos que el mu sea 100 de acuerdo al gráfico, ¿no? Bien, cuando llegue a 10, también necesitamos que sea 100. Entonces vamos a cambiar aquí. Sin embargo, cuando descienda o cuando continúe a 15, esto va a cambiar a 0. Y finalmente, cuando llegue al límite, que es 40, continúa en 0. Estos 4 puntos son los que se necesitan para formar una función sigmoidal con estas características. Le damos OK, y si nos damos cuenta ya nuestra gráfica va tomando forma. ¿Ok? De igual forma, en la categoría baja necesitamos determinar los puntos para que se pueda formar esta función, que es una función triangular. Si nos damos cuenta, en el Fuzzy Tech únicamente no solo tenemos que marcar los puntos de inicio del triángulo, el, el borde superior tampoco, sino que también tenemos que marcar los puntos de inicio y de final en el rango de toda la variable de temperatura, es decir, cuando está en 0 y cuando está en 40 también. Por eso es que en esta siguiente categoría vamos a indicar que cuando está en 0, continúa en 0. Cuando llega a 10, sigue en 0 aún. Sin embargo, cuando desciende y llega a 15, esto cambia. Esto sube a 100 totalmente. Y cuando desciende a 20, otra vez llega a 0. Y finalmente, cuando llega al borde, llega a 40. Para eso se necesitan 5 datos para formar una función triangular. Entonces, ok, y si nos damos cuenta, ya formamos. Y los puntos que nosotros estamos rescatando son este de aquí, que es el 0, 0, el 10, 0, el 15, 100, el 20, 0 y el 40, 0, para formar la función triangular. De la misma manera, vamos a ir indicando los valores del resto de categorías, ¿no? Normal, 0, 0, 0, 18, 0, 20, 100, 22, 0 y 40, 0. ¿Okay? Y ya tenemos aquí normal. En alta tenemos 0, 0, 20, 0, 25, 1, 25, 100, que sería el porcentaje, 30, 0 y 40, 0. ¿Ok? Ya tendríamos la categoría alta,
Y finalmente, en la categoría muy alta, necesitamos otra función sigmoidal. Y para esto vamos a ingresar los 4 valores que serían 0, 0, 25, 0, 30, 100 y finalmente 40, que es el último, 100 también. De esa forma, tendremos nuestra última función sigmoidal similares. ¿Okay? Y pasamos a la siguiente variable, que es la humedad, que también tiene 5 categorías y de la misma manera vamos a hacerlo, ¿no? Nueva variable, humedad, humedad, ¿ok? Esta variable se mide en porcentaje, por lo tanto el rango es desde 0 hasta 100 y el mismo método de fusificación, que son funciones de membresía, y las categorías son las siguientes, ¿no? Igual, humedad muy baja, humedad baja, humedad normal, alta y muy alta. ¿Ok? ¿Ok? Aquí igual función lineal. Y en este caso también necesitamos funciones triangulares y sigmoidales, ¿no? Desde los extremos son sigmoidales. 0, 100, 10, 100, 20, 0 y 100, 0. Tenemos la primera. 0, 0, 10, 0. Este triángulo empieza a ascender en 10 y finalmente en 25 llega a 100 y luego comienza a descender hasta llegar a 40 y cuando llega al borde que es 100 sigue, continúa en 0. ¿Okay? Formamos el siguiente triángulo normal, es la siguiente categoría, 0, 0, 30, 0, 41, 40, 100, 50 y 100. Okay. Perfecto. Muy alta, o alta, perdón. 0, 0, 40, 40 empieza a ascender hasta llegar a 55. En 70 ya descendió y en el borde se continúa en 100. ¿Okay? Finalmente muy alta. 0, 0, 60, empieza a ascender y en 70 se mantiene hasta el 100. Se mantiene en 100. ¿Ok? De esta manera ya tenemos nuestra clasificación de la variable humedad. Ok, vamos a continuar con la variable de salida, que es la variación de temperatura. Esta variación de temperatura nos va a permitir clasificar el resultado que obtengamos de esta operación de lógica difusa. Si obtenemos en algún caso una bajada grande, significa que tenemos que bajar mucho la temperatura dentro del invernadero. Si tenemos una normal, bajamos lo regular. Si bajamos una BP, sería una bajada poca, ¿no? Entonces vamos a clasificar cada una de estas categorías de esta variación de temperatura, que es nuestro resultado. Entonces lo vamos a crear aquí en una variable de salida. ¿Ok? Esta variable de salida se llama variación de temperatura. ¿Ok? Y el método de desfusificación que vamos a utilizar es este Fast Center of Area. Que en español se conoce como centro de masa, es el método indicado para categorizar. Y si se dan cuenta, cada uno de estos son métodos de desfusificación. ¿Qué nos indica eso? Que nuestro motor de inferencia está en base al método Mandan. ¿Ok? Entonces, vamos a ver las categorías en esas, que son más que las de entrada.
como dijimos, bajada grande, bajada normal, bajada pequeña. Esto no acepta ñes. Mantener, en caso de que necesitamos mantener la temperatura y no hay necesidad de bajarla porque está bien dentro del invernadero. Una subida pequeña, una subida normal y finalmente una subida grande. ¿Okay? Una vez que tenemos esto, determinamos nuestro rango y nuestro rango es de acuerdo a el aparato que nosotros tenemos dentro del invernadero para regular la temperatura, que sería un aparato de calefacción, ¿no? Y este aparato nos permite llevar los grados de la temperatura desde menos 15 hasta 15 grados. ¿Okay? Esa es la variación que nos permite. ¿Okay? Entonces ese va a ser nuestro rango, menos 15 hasta 15. ¿Ok? Aceptamos y ya tenemos nuestra variable de salida. ¿Okay? La variable de salida, de igual forma tenemos que determinar los rangos, que sería aquí desde menos 15 hasta 15, como dijimos. Y bueno, continuamos. Bajada grande. ¿Okay? Esta bajada grande tiene el siguiente aspecto. Cuando estamos en menos 15, comienza en 0. Cuando llega a 10, a menos 10, perdón, sube a 100. Finalmente empieza a descender y en menos 7.5 hace contacto con el 0 y finalmente llega al borde 15 con 0. ¿Okay? Si se dan cuenta, todas las funciones lineales, el primer parámetro tiene que estar en función a los límites, el primero y el último, el límite inferior y el límite. Por eso es de menos 15 hasta 15. Y en todas las lineales es la misma historia. Ok, ya tenemos bajada grande. Vamos a buscar aquí la bajada normal. Sería menos 15. Luego menos 7.5 empieza a ascender, pero aún está en 0. Llega hasta el 100. Exactamente, perdón, aquí es en menos 10. Y en menos 5 llega al 100. Menos 2.5 al 0. Y finalmente cuando llega al borde en 15, como dije, el primer parámetro y el último siempre son los límites de la variable completa. ¿Ok? Es una bajada normal, bajada pequeña. Ok, menos 15 y luego continúa en 0 y empieza a ascender, ahora sí, menos 7.5. Llega al borde en menos 2.5. Comienza a descender y llega a 0, justamente en 0, y en 15 continúa en 0. ¿Okay? Ya tenemos una bajada pequeña. En caso de que necesitemos mantener la temperatura, esta función triangular, igual comienza en 15 como 0. En menos 1 empieza a ascender, en 0 llega al 100 y luego vuelve a descender y en el 1 positivo hace contacto con el 0 y ya lo tenemos. ¿Okay? Entonces necesitamos mantener. En subida pequeña, si tenemos una subida pequeña de temperatura, en menos 15, 0, 0, está bien, en el 0 empieza a subir y alcanza en el 2.5 el 100 y en 7.5 retorna otra vez el 0 y continúa así hasta el final. ¿Okay? La subida normal, menos 15 en 2.5, está en 0 pero empieza a subir, en 5 alcanza el 100, en 10 hace contacto otra vez con el 0, finalmente en el 15 continúa en 0. ¿Okay? Y finalmente nuestra última categoría sería menos 15, 0, en 7.5 positivo empieza a subir, en el 10 alcanza el 100, en 15, que sería lo último, regresa al 0.
Es una función triangular, pero como el borde coincide con la bajada, solo tiene 4 puntos. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Bien, como vemos, hemos ya ingresado las 3 variables, la de entrada y la de salida. A continuación queda notar las reglas. Estas reglas son utilizadas por el motor de inferencia para obtener un resultado. Y tenemos esta tabla donde cruzamos las clasificaciones de la temperatura con la humedad para obtener los resultados, uno de los resultados ya ingresados en la categorización de la variable de salida. Por ejemplo, aquí tenemos que cuando la temperatura es muy baja y la humedad también es muy baja, la variación en la temperatura tiene que ser una subida normal, no una subida pequeña ni una subida grande, una subida normal para poder regular la temperatura, ¿no? Es un ejemplo. Entonces así cruzamos cada uno de los valores de la humedad para poder agregar las reglas, ¿no? Entonces, para ello, vamos aquí a Rootbox y creamos un nuevo bloque de reglas. Este bloque de reglas obviamente tiene que tener variables de entrada, que son, ya las nos ingresamos, la humedad, la temperatura, y también tiene que tener variables de salida, como son la variación de la temperatura, ¿ok? Ya las tenemos aquí, ¿ok? Entonces nosotros damos clic derecho, editar, editor 1, ¿ok? Una vez que tenemos esto, nosotros ya podemos aquí determinar cada una de las reglas que hemos visto, ¿no? Y para ello, creamos un grupo de reglas, que sería el grupo 1, o sea, cualquier nombre le podemos poner, no hay problema. Y aquí empezamos a agregar cada una de las reglas, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, según aquí, cuando la humedad sea muy baja y la temperatura muy baja, necesitamos una subida normal, ¿ok? Entonces, cuando la humedad sea muy baja y la temperatura sea muy baja, necesitamos una subida normal, ¿ok? Estas variables previamente ya las hemos configurado, ¿no? Como ya lo hemos visto anteriormente en el video. Ok, esa sería la primera regla. ¿Qué otra regla? Cuando la humedad sea muy baja, pero la temperatura sea baja, se mantiene la temperatura. Entonces, cuando la humedad sea muy baja, pero la temperatura es simplemente baja, pero un poquito más grande, no se note. Entonces, nuestro resultado se mantiene, o sea, la temperatura que tenemos sencillamente se mantiene. Ok, cuando la humedad sea muy baja y la temperatura sea normal, muy baja, normal, también se mantiene. Se mantiene, ok. Cuando la humedad sea muy baja y la temperatura sea alta, muy baja, alta, también debe mantenerse. ¿Ok? Cuando la humedad sea muy baja y la temperatura sea muy alta, entonces necesitamos BPs, hacer una bajada a la temperatura, pero una bajada pequeña, no una grande. Una bajada pequeña. ¿Ok? Ok. Cuando la humedad sea baja y la temperatura sea muy baja, ya estamos aquí, este de aquí, sea baja y la temperatura sea muy baja, entonces necesitamos una subida normal. ¿Ok? Una subida normal. Cuando la humedad también sea baja y la temperatura también sea baja, necesitamos mantener. ¿Ok? Estamos aquí. Necesitamos mantener. ¿Ok? Continuamos. Cuando la humedad sea baja y la temperatura sea normal, necesitamos mantener también. ¿Ok? Cuando la humedad sea baja y la temperatura sea alta, seguimos manteniendo. Cuando la humedad sea baja y la temperatura sea muy alta, entonces necesitamos hacer una bajada normal. ¿Okay? Una bajada normal. Okay, continuamos. Cuando la humedad sea normal
y la temperatura muy alta, ya estamos aquí, y la temperatura muy baja, entonces hacemos una subida grande, ¿ok? Una subida grande. Cuando, ahorita aquí, acabamos de pasar aquí, seguimos aquí. Cuando la humedad sea normal y la temperatura sea baja, o sea, humedad normal y la temperatura sea baja, entonces necesitamos hacer una subida pequeña. Una subida pequeña de temperatura, ¿ok? Cuando la humedad sea normal, pero la temperatura y la temperatura también sea normal, necesitamos mantener la temperatura, ¿ok? Cuando la humedad sea alta y la temperatura, perdón, cuando la humedad sea normal y la temperatura sea alta, necesitamos hacer una bajada pequeña. Una bajada pequeña. Cuando la humedad sea normal y la temperatura sea muy alta, necesitamos hacer una bajada normal. ¿Okay? La siguiente regla. Vamos aquí. Cuando la humedad sea alta y la temperatura sea muy baja, la humedad sea alta, la temperatura muy baja, entonces necesitamos hacer una subida grande. ¿Okay? Una subida grande. Cuando la humedad sea alta, la temperatura sea baja, vamos aquí, necesitamos hacer una subida pequeña. Una subida pequeña. Cuando la humedad sea alta y tengamos la temperatura normal, necesitamos mantener la temperatura. Nuestra variación debe mantenerse, ¿ok? Cuando la humedad sea alta y la temperatura también sea alta, nuestra variación debe ser una bajada pequeña. Bajada pequeña. Cuando nuestra humedad sea alta y nuestra temperatura muy alta, una bajada grande. ¿Okay? Vamos a la última clasificación de la humedad. Humedad muy alta, temperatura muy baja, subida grande. Humedad muy alta, temperatura baja, subida normal. ¿Okay? Humedad muy alta, temperatura normal, bajada pequeña. Humedad muy alta, temperatura alta, bajada normal. Y la última regla, humedad muy alta, temperatura también muy alta, necesitamos hacer una bajada grande de temperatura para regularizar la temperatura. ¿Ok? De esta manera tendríamos establecidas todas nuestras reglas, que en total serían 25 reglas. ¿Okay? Presionamos OK, vamos a el software, y una vez que ya tenemos determinadas nuestras reglas, automáticamente ya tenemos aquí el diagrama de nuestro modelo de lógica difusa. ¿Okay? En realidad es muy sencillo. Tenemos humedad, temperatura, las reglas que a través del motor de inferencia nos devuelven un resultado ya desjustificado. ¿Okay? En esta variable que se llama variación de temperatura. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, continuando con el caso, ya tenemos hasta aquí, vamos a hacer una prueba, ¿no? En donde la humedad sea de 65% y la temperatura de 19.5. ¿Ok? Para hacerlo, damos clic aquí, Interactive, o si no, aquí en Debug Interactive. ¿Ok? Humedad, dijimos 65% y la temperatura de 19.5. ¿Ok? Eso nos da un resultado de menos 0.9485. Esta debería ser la variación de temperatura que nosotros deberíamos hacer dentro de nuestro invernadero
Si en algún caso nuestra humedad dentro del invernadero es de 65 y actualmente es de 19.5. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que se regule la temperatura, ¿ok? Una vez que ya tenemos ejecutado esto, vamos a ver las categorías. Si ingresamos humedad 65, significa de que este 65 que estamos ingresando eh, está dentro de estas dos clasificaciones que serían alta y muy alta. Normalmente, en la lógica convencional, únicamente este valor debería pertenecer a una única categorización, por así decirlo, ¿no? Pero ya que la lógica difusa nos permite estudiar el nivel de pertenencia, por eso se llaman funciones de pertenencia, de un valor dentro de rangos o categorías, aquí podemos decir que este 65% de humedad tiene un nivel de pertenencia de 33%, por así decirlo, dentro de la categoría alta y uno de 50% dentro de la categoría muy alta. De igual forma, en temperatura, el 19.5 que ingresamos está en la categoría baja, con apenas 10% de pertenencia y un 74% de pertenencia dentro de la categoría normal. ¿Ok? Y lo que nos importa es el resultado. Este resultado, que es menos 0.9485, está un 50% dentro de la categoría bajada pequeña, 33% dentro del mantener y 10% dentro de subida pequeña y subida normal. ¿Qué significa? Que en teoría nosotros lo que debemos hacer a partir de los datos que hemos ingresado es hacer una bajada pequeña en eh, en nuestro regulador de temperatura para obtener el resultado deseado. Muy bien, con esos resultados nosotros ya podemos decir que tenemos nuestro software funcionando, ¿no? Okay, y este sería un diagrama de esquema que lo podemos sacar aquí en este botón que es 3D Plot. Aquí podríamos ver todas las coincidencias posibles dentro de los rangos que hemos establecido y los resultados. ¿Ok? Y finalmente, eh, para, para culminar, solo queda agregar que los conectores lógicos que se utilizan en las reglas se pueden determinar de la siguiente manera. En el grupo de reglas, cuando nosotros ingresamos las reglas, aquí dice mínimo o máximo. El mínimo pertenece a la intersección dentro de los conjuntos difusos y el máximo a la unión. Por lo tanto, podemos utilizar cualquiera de los dos. Para este ejemplo estuvimos utilizando el mínimo, que es la intersección. ¿Y dónde configuramos eso? Clic derecho, le damos donde dice Fuzzy Operators. Aquí elegimos mínimo o máximo. Obviamente si elegimos máximo estamos haciendo una unión de conjuntos difusos, ¿ok? Cualquiera de los dos casos es aceptable. Y eso sería todo. Muchas gracias.